Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 102 de Onda Felicidad, el episodio con el que despedimos la temporada 4 de nuestro podcast. Bueno, los silencios son habituales en el formato podcast, en este caso estoy en directo, no tengo entradilla, no tengo música, ya vais a ver que es un programa totalmente diferente. Los que estáis ahora mismo en directo en YouTube ya sois muy conscientes de ello, pero bueno, el programa se va a grabar y se va a subir a todas las plataformas. Entonces aviso ya a los oyentes habituales, a los que se descargan o escuchan el podcast todas las semanas, que este va a ser diferente por diversas razones. La primera la acabo de explicar, estamos en directo en YouTube, lo hemos anunciado las últimas semanas, sois un montón los que estáis aquí ya conectados. Espero no liarla mucho porque estoy muy acostumbrada a dar charlas, a hacer sesiones, talleres en directo, pero programas en directo pues hace muchos años que no hago desde mis tiempos en la radio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale de aquí. Por otro lado también es especial por lo que os decía, porque estamos despidiendo la temporada 4 y como os comentaba estos días en redes, no voy a estar sola, aunque estoy convencida de que, a no ser que sean cosas extrañas, no estáis viendo a nadie más que a servidora en la pantalla. Creo que no tengo que presentarme, soy Lorena Pérez, soy periodista, dirijo Felicidad y hoy estoy aquí al frente de este episodio de cierre de la temporada 4 de Onda Felicidad, que como os decía es especial. También es especial, ¿por qué? Porque la temporada 4 de Onda Felicidad ha sido una temporada diferente. Hemos pasado de emitir todos los viernes una entrevista de una hora de duración más o menos a hacerlo cada 15 días. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no me da la vida. Al final, Felicidad, con todas las patitas que tiene Felicidad, somos dos personas para todo, para la escuela, para la web, para la aplicación, también para el podcast, y mantener un programa semanal era realmente complicado. Decidimos bajar el ritmo, emitir una buena entrevista cada 15 días, no sabíamos cómo os lo ibais a tomar, y la verdad es que ha sido genial. ¿Por qué? Porque hemos crecido un montón. Al final, lo bueno, lo que importa, ¿no?, es el contenido. Y el contenido es estupendo gracias a nuestros invitados, a nuestros 102 invitados. Hemos superado en esta temporada número 4 también la emisión, los 100 programas de emisión, las 100 entrevistas. Son muchas horas hablando de salud digestiva, de enfermedad celíaca, de SIBO, de intolerancias, de un montón de cosas, de bienestar emocional, de salud mental, etcétera, etcétera. Hemos superado las 100 entrevistas y, ojo, hemos superado las 100.000 reproducciones. Yo entiendo que para los grandes podcasts, ¿no?, los que todos conocemos, los que llevamos siempre todos en el coche, en el móvil, etcétera, etcétera, no es nada. Pero para un podcast tan pequeñito, que hacemos dos personas desde nuestra casa y que además está especializado en algo tan complejo pero tan específico, ¿no?, como es la enfermedad celíaca, 100.000 reproducciones en una temporada, más de 100.000 reproducciones en una temporada, es una pasada. Así que de verdad, muchísimas gracias. Podría poneros aplausos, pero podría liarla también. Y como esto estamos en directo, no es grabado, no voy a poner aplausos, pero los aplausos serían para vosotros. Gracias de verdad por ese apoyo incondicional, por permitirnos bajar el ritmo y emitir cada 15 días. De verdad que estoy súper contenta. Más de 8.000 personas están suscritas ahora mismo al podcast, que también es una cifra que para muchos no significará nada, pero para mí es un mundo y es algo que hemos conseguido en esta temporada número 4. Además, estos días repasaba las cifras de la temporada número 3, que tenemos por ahí un artículo también con lo más escuchado de la temporada número 3, que os lo recomiendo, y hablaba de 40.000 reproducciones, de 40.000 a 100.000. El cambio es brutal. Así que de verdad que muchísimas gracias. Todo esto es porque, pues porque obviamente el tema es interesante, de eso no cabe la más mínima duda. Hay muchas personas que necesitan, que tienen que mejorar como sea su salud y pueden encontrar aquí un camino, un apoyo, información rigurosa, veraz, actualizada. Pero también es obviamente por esos invitados. Y este programa de hoy está dedicado tanto a ellos como a vosotros. Vamos a repasar las 5 entrevistas que más interés han generado, que más se han escuchado, que más se han comentado y compartido durante esta temporada que arrancó en septiembre de 2022 con el episodio número 83 y que acaba hoy en el número 102.
Voy a estar pendiente del chat, ¿vale? Que lo sepáis, que voy a estar pendiente del chat, voy a intentar hacerlo todo, puede que salga, bueno, no sabemos lo que va a salir de aquí. Espero que por lo menos sea interesante, por lo menos la parte de los invitados. No tengo guión, simplemente tengo la lista de los 5 con los datos básicos de los 5, así que, bueno, viva la espontaneidad y a ver qué surge. Vamos a empezar repasando esas 5 entrevistas más escuchadas de esta temporada, que como os decía, arrancó en septiembre. Vamos camino de la 5ª temporada, a ver qué inventamos para que sigáis ahí enganchados. La temporada arrancó en septiembre, como decía, con la doctora Puya Gamarro, que es una maravillosa especialista en digestivo. Trabaja a caballo, esto es importante, entre Madrid y Málaga y con la opción online, ¿vale? Es importante porque nos escribís muchas veces preguntando por profesionales, necesitáis que esté en vuestra ciudad, a veces no encontramos en vuestra ciudad y la opción online pues es una maravilla. Y la doctora Puya Gamarro, que os la voy a presentar ahora mismo, la tengo por aquí. Bien, he hecho la primera transición correcta. Los del directo lo sabéis, los que nos estáis escuchando a través de la plataforma, que sepáis que de momento está yendo todo bien. Ella es la doctora Marina Puya Gamarro. Tenéis ahí su información también, su contacto en Instagram, DRA, Marina Puya Gamarro. Lo vais a encontrar todo, aunque este programa sea diferente en el sentido de que estamos en directo en YouTube. Os voy a dejar un enlace donde va a estar el resumen de todo este contenido para que podáis encontrar las entrevistas completas de cada una de las personas que vamos a ver ahora y donde vais a encontrar también su contacto en Instagram, su trabajo en las redes, si son autores de libros también vais a tener acceso a sus libros y bueno, la doctora Puya Gamarro la encontráis ahí porque no solo es el primer programa con el que arrancamos esta temporada número 4, de hecho lo grabamos en verano, en julio del año pasado, sino que es el 5º más escuchado de toda la temporada y han sido 20 episodios, 19 concretamente. No está mal, no está mal. A mí me interesaba mucho hablar con Marina. Marina está muy implicada en la enfermedad celíaca, la conoce muy bien, no solo como profesional, ¿no? Sino también tiene en su entorno a personas con enfermedad celíaca y eso hace que, bueno, pues que entienda mucho más allá de lo que es unas pruebas genéticas, unas pruebas de anticuerpos, sino que entiende también la problemática de nuestro día a día. Y yo hablé con ella de un tema que me interesaba mucho, que es el diagnóstico diferencial de la enfermedad celíaca. Es decir, ¿qué otras cosas se parecen a la enfermedad celíaca, que no son enfermedad celíaca y que hay que descartar, ¿vale? Ella explica, muy bien explicado, que el proceso diagnóstico es muy complicado, se requiere de paciencia por parte del paciente, nunca mejor dicho, y también por parte del profesional. Y nos dice que una prueba que es importante, y ahora lo vais a poder escuchar, también es cuando todo parece que casa, pero hay cosas que no acaban de encajar, pues es la respuesta a la dieta sin gluten. De hecho, forma parte de ese protocolo de pruebas y criterios, ¿no? Que hay que tener 4 positivos de 5. Pues ella nos explica esto. Vamos a escucharlo. Vamos a ver si entra bien el primer audio de la tarde de hoy, 4 de julio. Que a nosotros nos facilitaría mucho el diagnóstico, pero no la hay. Además, claro, si los pacientes, cuando nosotros hacemos la biopsia, diagnosticamos una celiaquía, respondieran bien todos a la dieta sin gluten, pues eso también nos daría a nosotros, ¿no?, un buen feedback. Pero como no siempre es así, como hay pacientes celíacos que inicialmente, aunque a priori, ya te digo, tengan anticuerpos positivos, tengan una genética positiva, tengan la biopsia un más 3, pues hay pacientes que no responden bien a la dieta sin gluten. Entonces es verdad que nos resulta muy complicado. Es una patología que hay veces que, bueno, va todo bien, porque, bueno, la serología es positiva, le hacemos la biopsia, es compatible, y responden bien a la dieta sin gluten, pero hay otras veces que no es así. Y bueno, pues tenemos que hacer un algoritmo diagnóstico diferencial y ir descartando. Este es un temazo, de hecho por eso la entrevista es una de las más escuchadas, ¿no? Porque entiendo y lo veo todos los días a través de la Escuela Felicidad, a través de la newsletter, a través de un montón de sitios, que muchos pacientes estáis en una situación realmente compleja, que parece que sí, pero no acabáis de mejorar, que la mejoría es lenta, que los anticuerpos no acaban de bajar, que de vez en cuando aparecen síntomas y es complicado. Tenemos publicado en Instagram
ahí echad un vistazo. Hay una serie de posts, creo que son 3 posts, es decir, en 3 partes, precisamente esto, ¿no? Cuando un paciente está diagnosticado pero no responde bien a la dieta sin gluten, qué algoritmo suelen seguir los profesionales para comprobar o para averiguar por qué no funciona bien esa dieta sin gluten. Y hay una cuestión que es curiosa, pero que se tienen que plantear, y es que quizás el diagnóstico no es el correcto. Quizás se diagnosticó celiaquía porque parecía que sí, pero finalmente es que no. Echadle un vistazo a ese post en Instagram, suscribiros a nuestra newsletter, porque en la newsletter las hacemos además muy tematizadas, y de vez en cuando pues os puede aparecer el tema de soy no respondedora a la dieta sin gluten. Pero en Instagram lo tenéis eso, dividido en varios posts, muy interesante lo que nos cuenta Marina aquí. Y además es que es fundamental tener un diagnóstico certero, al 100%, y no estar a caballo entre la duda, ¿no?, de si soy sensible, soy celíaco, porque la celiaquía implica ciertas cosas que a día de hoy, por lo que sabemos, no implica la sensibilidad. Por ejemplo, la celiaquía implica que si tenemos ese diagnóstico, nuestra familia tiene un mayor riesgo de desarrollar celiaquía. Tenemos también más riesgo de tener otras enfermedades inmunológicas. Tenemos que llevar un seguimiento de por vida que depende un poco de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de celiaquía, ella lo explica fenomenal en el podcast, estamos hablando de una enfermedad sistémica, crónica, inmunológica, que puede afectar a otros órganos en el caso de que el diagnóstico además tarde en llegar, pero es muy importante que sepamos que la dieta tiene que ser 100% sin gluten. No es una intolerancia, no es una alergia, es una enfermedad del sistema inmunológico cuya base, ¿no?, en el que está involucrado totalmente el sistema inmunológico, y es muy importante que hagamos una dieta 100% sin gluten. Vamos a escuchar a Marina. Pero decir que eso, que es una alergia o es una intolerancia, ¿sabes? Cuando en realidad es que es una enfermedad sistémica, y es que una pizca de gluten en ti puede generar una cascada inmune que no solamente afecta a que a ti te siente mal en un momento concreto, es que eso despierta todo tu sistema inmune, por decirlo así, y a la larga es que puede producir mucho, mucho daño en esa mucosa intestinal. Entonces, al ser una enfermedad sistémica, me parece muy importante que todos respetemos al paciente celíaco, y que eso, que no le digamos que por un poco no pasa nada, ¿sabes? Que me parece... Me voy a grabar esto, me lo voy a poner en el coche con un megáfono y voy a ir recorriendo España. No me digáis que no es para con el megáfono recorrer eso, España entera, diciendo esto es lo que está diciendo un médico, no somos exagerados, no somos especialitos, no somos tiquismiquis, no. Es que no podemos, las personas que tenemos diagnosticada enfermedad celíaca, que tenemos un trastorno relacionado con el consumo de gluten, no podemos bajar la guardia, no podemos permitirnos que jueguen con nuestra salud. Es decir, si nosotros decimos que no podemos consumir ni una pizca de gluten, por favor, que confíen en ellos, y los principales interesados en que no tuviésemos que ser tan estrictos somos nosotros. Nuestra vida sería mucho más sencilla, mucho más fácil, pero esto es así, por desgracia. Y lo que explica la doctora Puya Gamarro, Marina Puya Gamarro, es precisamente eso, ¿no? Que estamos hablando de una enfermedad sistémica y estamos hablando de una enfermedad inmunológica. Una pizquita puede desencadenar esa cascada inmunológica. Yo cuando escuché la expresión cascada inmunológica lo vi como súper claro. Dije, vale, sí, no es como una pizquita, como un puntito, como un daño, no, puede desencadenar toda una cascada con todo lo que ello supone. Así que creo que es muy importante el mensaje que deja Marina, y no solo es importante para que lo sepamos nosotros, sino para que lo sepan aquellas personas que conviven con nosotros en algún momento dado, sea con mayor o menor familiaridad, es decir, pues, en nuestro círculo más cercano o nuestro círculo laboral, lo que sea. Tienen que entender que tenemos que ser estrictos todos los días porque estamos hablando de un tema muy serio. Y la enfermedad celíaca yo creo que es algo con lo que se banaliza muchísimo, que se hace como de menos, y es realmente serio y es realmente complejo. Entonces, que un profesional de la salud como la doctora Puya Gamarro lance estos mensajes a mí me parece fundamental, y estoy convencida de que por eso esta entrevista ha gustado tanto, porque tiene por un lado la parte profesional, pero por otra la parte humana de decir, oye, dejemos de pensar que la celiaquía
es una broma y que los pacientes son estrictos porque les da la gana. No, somos estrictos porque nos va la salud en ello, no nos queda otra, no, nos queda otra. Bueno, este es el episodio 83, por si alguien quiere ya saber más y todavía no lo ha escuchado. Episodio 83, arranque de la temporada número 4 y la entrevista número 5 más escuchada de toda la temporada. Nos vamos a la 4 y pasamos de hablar del diagnóstico diferencial de la celiaquía y de, bueno, pues de otras patologías que pueden provocar síntomas similares, de todo el tema de los pacientes que no son respondedores. Nos vamos a hablar de tiroides. Y nos vamos a hablar de tiroides con un crack. Me vais a permitir la expresión. A mí me encanta. Le conocí a través de las redes, de Instagram. Ahí tenéis su Instagram. Es @drpuerma. Es endocrino y además tiene una cosa muy guay. Bueno, tiene muchas cosas guays. Pero una concretamente es que trabaja online. Entonces esto nos facilita muchísimo que seamos de donde seamos, nos pueda ver, nos pueda ayudar, nos pueda ayudar, asesorar en el camino a la salud, ¿vale? ¿Por qué me interesa tanto el tema de la tiroides? Bueno, porque ya sabemos que la enfermedad celíaca es sistémica, es decir, que puede afectar prácticamente a cualquier órgano, a cualquier aparato, y que hay una relación muy importante entre la tiroides, la tiroiditis autoinmune, el hipotiroidismo de Hashimoto y la enfermedad celíaca. Y el doctor Puerma divulga muchísimo, difunde muchísima información sobre la tiroides, obviamente es endocrino, así que bueno, pues le pedí una entrevista para poder hablar de la relación que existe entre Hashimoto y enfermedad celíaca. Me parecía muy interesante porque además conozco a través de nuestro trabajo, sobre todo los alumnos de la Escuela Felicidad, muchos de ellos muchas de ellas, sobre todo mujeres, pues conviven con las dos patologías. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Por qué se relacionan tanto? No es que se relacionen tanto, es que son grupo de riesgo, es decir, las personas que tienen Hashimoto, hipotiroidismo de Hashimoto, son grupo de riesgo de celiaquía y se les debe estudiar por si en algún momento aparece esa enfermedad celíaca, ¿no? Y en enfermedad celíaca ocurre lo mismo. Las personas que tenemos enfermedad celíaca, cuando nos hacen el seguimiento, deben estar un poco más pendientes de esos anticuerpos de la tiroides, por si acaso suena la flauta, en este caso, para no dar buenas noticias, ¿vale? Así que vamos a escuchar un ratito lo que nos contó el doctor Puerma. El hipotiroidismo es la enfermedad más habitual de lo que es la tiroides. Es la más habitual y afecta más habitualmente a lo que son mujeres. ¿Por qué? Bueno, afecta más habitualmente en mujeres en países desarrollados. ¿Por qué es esto? Porque la principal causa de hipotiroidismo en países desarrollados sería el hipotiroidismo de origen autoinmune. Las patologías autoinmunes afectan con mayor prevalencia a las mujeres por los cambios hormonales, en parte genética y en parte por los cambios hormonales de los estrógenos. Los estrógenos durante el embarazo y durante el post y preparto, pues van teniendo esos cambios que resetean el sistema, que entre comillas resetean el sistema autoinmune y que pueden hacer que disminuya el sistema autoinmune y luego vuelva a funcionar el sistema autoinmune, y ahí es propenso a haber algunos ciertos fallos que pueden haber en por ejemplo, ciertas enfermedades autoinmunes que durante el embarazo. Qué suerte tenemos las mujeres, con las enfermedades autoinmunes, bueno, y con otras cosas, pero bueno, esta es un poco la realidad. En este pequeño extracto pues nos explica un poco lo que es el hipotiroidismo, pero vamos a seguir escuchando al doctor Puerma porque no tiene desperdicio. ¿Tiene afectación digestiva los problemas tiroideos, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Sí. A ver, hay varias afectaciones digestivas, aunque no es dentro de la imagen esa que he dicho de los médicos, no es la que todos los médicos acaban recordando. Sí que cada vez se está viendo más que hay mucha relación, una relación bidireccional entre lo que es tiroides y sistema digestivo. Los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen el tránsito un poco más lento y eso puede dar más riesgo de creación de sobrecrecimiento bacteriano. Tienen más riesgo. Bueno, hemos tenido un problema, yo creo que es internet, la conexión, no sé qué le pasaba ahí, que no se reproducía bien este audio. Voy a volver a intentarlo y a ver si tenemos suerte.
¿Tiene afectación digestiva los problemas tiroideos, el Sí, hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Sí. sí. A ver, hay varias afectaciones digestivas, aunque no es dentro de la imagen esa que he dicho de los médicos, no es la que todos los médicos acaban recordando. Sí que es verdad que cada vez se está viendo más que hay mucha relación, una relación bidireccional entre lo que es tiroides y sistema digestivo. Los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen un poquito más, tienen el tránsito un poco más lento y eso puede dar más riesgo de creación de sobrecrecimiento bacteriano, tienen más riesgo de que, y el sobrecrecimiento bacteriano a su vez da más. Bueno, perdonadme porque hay algún problema, yo creo que es con este clip concretamente. Vamos a escuchar otro clip del doctor Puerma a ver si tenemos más suerte. Sí, a ver, hay que hacer búsqueda activa, o sea, realmente, desde el punto de vista médico, hay que hacer búsqueda activa de enfermedades autoinmunes cuando ya tienes diagnosticadas una enfermedad autoinmune. El hecho en sí de tener diagnosticada una enfermedad autoinmune respecto a la población que no tiene una enfermedad autoinmune diagnosticada te multiplica por varias veces la frecuencia de tenerla, ¿vale? O sea, es mucho más prevalente tener celiaquía e hipotiroidismo que tener solamente celiaquía. Entonces, realmente vemos eso, entonces tenemos que cribar el resto de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, otras que son también conocidas del sistema digestivo es la gastritis atrófica, es decir, la inhibición para la absorción de vitamina B12, pues tienes que pedirte los anticuerpos anticélula parietal o antifactor extrínsecos. Tienes que pedir, por ejemplo, aunque no suele ser así y es raro, hay veces hay que tener cuidado también porque puede haber diagnóstico de diabetes tipo 1, pero normalmente suele ser al contrario, suele ser por la explosividad del diagnóstico de diabetes tipo 1, Claro. los pacientes con... La búsqueda activa, lo que comentaba al principio, este clip nos ha dejado escucharlo bien, cosas del directo y cosas de la tecnología. La búsqueda activa, ¿no? De pacientes que ya tienen una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune, bueno, pues sabemos que existen más riesgo de otras, concretamente en este caso hipotiroidismo y celiaquía van muy de la mano, pero también pasa la celiaquía, ocurre con otras, ¿no? Como por ejemplo es esa diabetes tipo 1, entonces si el profesional es consciente de que existe esta relación, pues lo suyo es hacer esa búsqueda activa. De hecho, el protocolo actual de diagnóstico precoz de enfermedad celíaca, que publicó el Ministerio de Sanidad en el año 2018, habla de esos grupos de riesgo y habla también de una vez que se sabe que una persona tiene riesgo genético de desarrollar celiaquía, de hacer una prueba de anticuerpos cada X tiempo, que no sé exactamente, creo que puede ser cada 2 años, no me hagáis caso porque no tengo el dato exacto ahora mismo en la mente, pero sí encontráis esa información dentro de nuestra web, en celiciaz.net, y en el protocolo viene así recogida, la búsqueda activa. ¿Por qué? Porque sabemos que el infradiagnóstico en enfermedad celíaca es muy elevado, es muy alto todavía a día de hoy, a pesar de que somos muchos y cada vez somos más, pero se habla de que entre un 70, 75, 80, dependiendo un poco de la fuente, de un 70, 75, 80% de las personas que tienen celiaquía no están diagnosticadas. Entonces hay que buscarlas. ¿Dónde hay que buscarlas? Bueno, pues una gran parte puede estar en esos grupos de riesgo. Y lo que nos ha explicado el doctor Puerma en este episodio 98 de Onda Felicidad, que os recomiendo obviamente, es que quizás es en esos grupos de riesgos, en esas personas que tienen ese hipotiroidismo de Hashimoto, pues quizás ahí podemos rescatar, ¿no? Porque al final, lo explicaba la doctora Marina Puya Gamarro en lo que hemos escuchado hace un momento, necesitamos el diagnóstico porque es una enfermedad sistémica, inmunológica, y si el problema es el gluten y estamos constantemente tomando gluten, pues se puede producir una cascada inmunológica que afecte a otras cosas, ¿vale? Entonces, fundamental saber que existe esta relación. No quiere decir que porque seamos celíacos vayamos a tener otras enfermedades autoinmunes, ni porque tengamos Hashimoto vayamos a tener celiaquía, pero que sepamos que existe esa relación y que si nuestro médico no lo tiene en cuenta, que se lo comentemos. Y si hace falta, pues le ponemos al doctor Puerma, que es una maravilla escucharlo. Recomendadísimo. Una pena que no hayamos podido escuchar ese segundo clip, que también era muy interesante. Pero bueno, allá vamos. Vamos a seguir y ahora pasamos a enfermedad celíaca de nuevo. Bueno, en enfermedad celíaca estamos todo el rato, pero en este caso vamos a hablar de una cosa muy interesante que seguramente os interese. A mí me interesa por la parte profesional, pero también por la personal, porque en mi familia hay personas con enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente mi hermano, le mando un saludo desde aquí, besito Ale. Y por eso me interesaba mucho
hablar con la doctora Laura Flor, que también es especialista en digestivo. La encontramos a caballo también entre UK, entre el Reino Unido y España, y trabajando en redes con muchas ganas, haciendo un contenido muy valioso. Ella está sobre todo especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, como os decía, en colitis ulcerosa y en Crohn, pero bueno, su Instagram vale oro. Ya os lo digo, que vale oro para cualquier persona que tenga cualquier problema de salud digestiva, ¿vale? Vamos a escuchar a la doctora Flor. ¿Qué me gustó a mí muchísimo de la doctora Flor? El enfoque que tiene. De hecho, bueno, el título de esa entrevista, que es la número 94, es Enfoque integrativo en patologías digestivas. ¿Qué es el enfoque integrativo? Bueno, pues es una cosa que seguro que habéis escuchado hablar de ella, porque últimamente efectivamente sí que se comenta mucho y encontramos cada vez a más profesionales con ese enfoque. En la temporada anterior también hemos tenido a médicos integrativos, a nutricionistas integrativos. Se trata de ver al paciente desde todos sus ángulos, es decir, no tanto me duele aquí, voy al médico del brazo, es una cosa absurda lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo muy básico, sino vamos a ver el paciente desde todos sus ángulos, físico, emocional, social. Entonces, ella habla en el podcast de un estudio que le llevó a acercarse a ese enfoque integrativo para entender la salud de sus pacientes desde todos los ángulos y poder ayudarles no solo con una revisión que te hago al año y te vas a tu casa con esta medicación, sino desde todos los aspectos, desde el aspecto también de los hábitos de vida saludables, que son obviamente fundamentales e imprescindibles y que además, bueno, pues cada uno de nosotros con nuestras circunstancias debemos adaptar, ¿vale? Vamos a escuchar a la doctora Laura Flor, que es en Instagram, @dra.lauraflordigestivo. En esa escucha activa yo me di cuenta de las necesidades que tenían, de los parámetros que a lo mejor ellos valoraban más a la hora de percibir su calidad de vida. Y luego también esas conversaciones, y esto ya era de mi punto de vista de inquietud científica, y yo también les preguntaba, científica y humana, les preguntaba, bueno, y sobre todo a personas que a lo mejor tenían, o sea, un buen control de la enfermedad, aparte de tener una buena adherencia al tratamiento, que eso es fundamental, ¿no? Y no quita una cosa, no quita la otra. Yo sí que les decía, ¿ha hecho modificaciones en su estilo de vida? O sea, la verdad yo tenía muchísimo interés en saber si habían hecho algo más aparte de tomarse la medicación pautada. Y no te digo en la totalidad, pero en muchos casos sí que habían hecho modificaciones en cuanto a su alimentación. Y no tenía que ser unas modificaciones. Está explicando en este pequeño clip ese estudio que hizo, creo recordar que era su tesis, en la que tuvo conversaciones con centenares de pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal y les hacía un cuestionario en profundidad para conocer pues, lo que ella explica, ¿no? Cómo es la vida de los pacientes, cómo perciben su salud, qué cosas han hecho después del diagnóstico, y eso le permite a ella, le da muchísima información para luego ser mucho más eficaz, mucho más eficiente en la consulta y poder ayudar mucho más a los pacientes. Nos explicaba también ella en este episodio la relación que existe entre la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca, que también nos lo contaba una compañera suya, la doctora Gross, esta temporada en un programa también, una entrevista súper chula, os la recomiendo, creo que fue la 92, no recuerdo bien ahora exactamente, doctora Gross, también hablamos con ella de enfermedad inflamatoria intestinal y os la recomiendo si tenéis estas patologías, alguna de ellas. Existe más relación entre celiaquía y esas enfermedades inflamatorias intestinales y viceversa, obviamente, ¿no? Entonces es también muy importante tener ese punto de vista en cuenta. Vamos a seguir escuchando a la doctora Flor. En el sistema inmune es muy importante para que sea efectivo el diferenciar lo peligroso de lo no peligroso, lo ajeno, o sea, lo que no es de nosotros, lo que es de fuera, es decir, una lechuga o una célula nuestra, o si es un virus malo al que tenemos que atacar, o es un virus que, bueno, puede estar ahí, no tiene por qué ser malo. Entonces se pierde un poco esa tolerancia. Son enfermedades que cursan en brotes, enfermedades que como hemos dicho, merman mucho la calidad de vida, precisamente por su cronicidad.
y por su transcurso en brotes, y son enfermedades que cuando tú pones un tratamiento lo pones con vistas a que ese paciente tenga el mayor tiempo posible sin tener un brote de la enfermedad, que tenga el mayor tiempo libre sin sufrir una actividad, ¿no? Y también tienen... Estaba aquí describiendo pues un poco de manera general esas enfermedades, ese grupo, ¿no? El que está dentro, hay distintas enfermedades dentro de ese grupo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Creo recordar, que no se me olvida ninguna, que las principales son colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que cursan en brotes, que son también autoinmunes y que, bueno, pues explica también, ¿no?, que existe cierta relación. Y habla en el programa, es algo que yo he hablado con más invitados, ¿no? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Por qué? ¿Cuántas hay? Hemos hablado también un poquito de ese tema con la doctora Flor. Vamos a escuchar un trocito más y os dejo ahí con las ganas en el punto perfecto para que os vayáis corriendo a escuchar el episodio 94. Un poco la finalidad de que la inflamación esté por decirlo de alguna forma, en mínimos, porque una inflamación mantenida en el tiempo, una enfermedad que no acaba de estar del todo controlada, puede dar lugar a complicaciones y, por ejemplo, hasta incluso remodelación de la pared, estenosis, fístulas, como por ejemplo puede ser en el caso de la enfermedad de Crohn. Hay dos enfermedades. Cuando hablamos de la enfermedad inflamatoria hablamos de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, las dos tienen diferente extensión. La enfermedad de Crohn tiene una extensión más extensa, suele tener una afectación parcheada y luego suele tener una afectación transmural, afecta todas las capas de la pared. La colitis ulcerosa es pues, el colon, el recto, y la afectación que tiene es una afectación. Estaba explicando ahí pues lo que decíamos justo antes, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn son diferentes, tienen distinta extensión en la afectación, creo que también en la localización, y habla de la inflamación. En la entrevista completa, en la número 94, podéis escuchar mucho más sobre inflamación, ¿no? Cuando la inflamación es sostenida en el tiempo, todos los problemas que pueden surgir de ahí. Es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos muy en cuenta y que no normalicemos síntomas. También hablamos de ese tema con la doctora Laura Flor, porque a veces consideramos que esto me ha pasado toda la vida y ya está, y es lo que hay, pero igual no es normal, igual hay un problema que no es difícil de solucionar, pero que si lo dejamos durante mucho tiempo que se mantenga, pues puede dar lugar a otros problemas. Así que realmente es importante conocernos, también es importante tener acceso a información para decir, oye, pues a mí esto que yo pensaba que es normal, igual no lo es, y tengo que consultar con un profesional siempre, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, en las redes sociales y en internet hay cosas maravillosas. ¿Qué voy a decir yo si yo estoy todo el rato en redes sociales y y aquí y en YouTube y en todas partes? Pero hay que tener cuidado y cuando hablamos de salud hay que acudir siempre a fuentes que están contrastadas y para eso están los profesionales. Y desde aquí aprovecho para de nuevo dar las gracias a todos los profesionales, no solo a los que obviamente están trabajando en las consultas, investigando, dejándose la piel, haciendo horas y horas y horas y horas, también a todos aquellos que además de su trabajo diario sacan tiempo para divulgar en redes sociales porque nos ayudan muchísimo. O sea, una hora de su tiempo, una entrevista que a veces las hacen, a veces te dicen salgo de guardia, llego a casa, nos conectamos, Lore, grabamos, tal. Es una pasada el valor que tiene ese contenido, que tiene ese trabajo, que llega luego a tantas personas, perdón. Hay episodios de esa temporada que solo en alguna plataforma superan las 5.000 reproducciones. Que lo repito, sé que son cifras que para los grandes podcasts, los grandes programas y tal, no son nada, pero cuando estamos hablando de algo tan concreto, ¿no?, como puede ser un Crohn, como puede ser una enfermedad celíaca, es llegar a mucha gente que necesita esa información para su día a día o para el de su familia o para tener información, herramientas para ir a la consulta. Así que de verdad que mil gracias a todos los que, además de hacer el trabajo que hacen, gracias a todos, además invierten tiempo en divulgar, en difundir, porque además es la manera de luchar contra los bulos, contra los mitos y la desinformación, que sean los profesionales los que transmitan la información.
Y con este alegato, y estoy intentando, ya me veis, contestar al chat, bueno, de momento, cruzamos los dedos, está saliendo todo bien. Con este alegato, casi tiro el micro, me voy a la segunda entrevista más escuchada de toda la temporada. La segunda ya, sí, ya veis, el programa de hoy va a ser rapidito. Vamos con una profesional, es que son todos maravillosos, yo siempre os lo digo. Hay gente que me dice, Lore, si es que para ti son todos estupendos. Hombre, por supuesto, para empezar me están regalando su tiempo y su conocimiento. Eso ya para empezar, pero además, si yo les entrevisto, si yo les solicito una entrevista es porque me gusta cómo son, cómo comunican, todo lo que cuentan, etcétera, etcétera. Y la doctora Isabel Sánchez Claros, que además es colaboradora en la Escuela Felicidad, pues es una mujer que sorprende por la enorme pasión. Bueno, normalmente los que divulgan son todos unos apasionados de su trabajo, pero es que Isabel lo vive muchísimo. O sea, tú hablas con ella, tuvimos un directo en Instagram y la gente, o sea, yo no he visto más corazones en toda mi vida. Cada vez que ella hablaba, explicaba algo, eran filas y filas y columnas de corazones. Ella es médico de familia, tiene también su consulta privada y también trabaja en un hospital público en atención primaria. Es el médico al que cuando nos duele cualquier cosita, necesitamos cualquier cosa, ahí va a estar Isabel Sánchez Claros. Y ella está súper implicada con la enfermedad celíaca. También es que, bueno, pues se dedica también al mundo de la nutrición, le gusta mucho y la celiaquía pues la vive también muy de cerca. Entonces está muy preocupada por un tema y es el que aparece ahí, es el episodio número 96, que se titula Infradiagnóstico y celiaquía extradigestiva. Entonces, ¿de qué va el episodio? Pues de eso, ni más ni menos. Está tan preocupada por el infradiagnóstico que yo le pregunto en la entrevista ¿por qué? ¿Por qué hay tantas personas que tienen celiaquía y que no lo saben? ¿Por qué hay tantas personas que se tiran años intentando saber qué les ocurre? Porque sus anticuerpos son negativos, todo apunta a que es el gluten y al final se retiran el gluten por su cuenta, no tienen un diagnóstico y nunca llegan a saber si es el gluten, si no es el gluten. ¿Por qué sigue ocurriendo esto en el 2023 cuando tenemos herramientas como es ese protocolo de diagnóstico precoz de enfermedad celíaca, herramientas tan potentes, ¿no? Donde viene todo explicado y donde nos hablan de que la celiaquía no es una enfermedad que solo provoque síntomas digestivos, sino que el abanico de síntomas extradigestivos es tremendo, es brutal. ¿Por qué seguimos poniendo o por qué se sigue poniendo el foco en los síntomas digestivos, ¿no? Ella lo explica fenomenal, con mucha pasión. Como os digo, vamos a escucharla un poquito. Episodio número 96, @dr.s.claros. Tenéis toda la información en nuestra web. Tenemos que pensar siempre en ella. Claro, es que la doctora Xavier Pone lo dice, es que es la gran simuladora. Es la gran simuladora. Y Lore, como no pienses en ella, no la diagnosticas, no la pillas. Entonces, aquí nos encontramos con la dificultad en el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Vale, te cuento el caso de esta semana. Me vino una chiquita, ¿no? Hashimoto, infertilidad, dolores de cabeza y era un poco estreñida, punto. Le pido anticuerpos antitransglutaminasa, que es lo que yo puedo pedir, que eso es también lo que quiero recalcar. Yo desde atención primaria tengo el acceso a anticuerpos antitransglutaminasa y también tengo antigliadina, que eso es un poco seminuevo. ¿Antiendomisio no? No, antiendomisio no, tengo antigliadina desde mi comunidad, ¿vale? Sí. Entonces, claro, me han salido negativos, Lore. Ahora, ¿cómo continúo el estudio? Porque no tengo un síntoma digestivo ¿verdad? Porque como la enfermedad celíaca... A mí es que me encanta esta entrevista porque es que es el día a día de tantos pacientes que nos escriben y nos dicen, mira, es que me pasa esto, los anticuerpos son negativos y me han mandado a mi casa. Claro, lo que explica la doctora Sánchez Claros es que desde atención primaria, desde su comunidad, ella puede pedir anticuerpos. Ha dicho, ¿no? Los transglutaminasa y los antigliadina. Si esos anticuerpos son negativos y no hay síntomas digestivos, ella no puede derivar a un digestivo, porque le va a decir el digestivo. Pero bueno, si a esta muchacha lo único que tiene es un poco de estreñimiento, entiendo, ¿no? Que es la problemática en la que se encuentra. Dice, entonces, ¿qué más hago? ¿Me quedo ahí? Cuando veo que tiene Hashimoto, infertilidad, bueno, un montón de cosas que ha dicho, ¿no? Ella conoce muy bien los síntomas, las manifestaciones extradigestivas de la enfermedad celíaca y por eso tiene esa sospecha, ¿no? Y es lo que dice, hay que pensar en ella porque si no, no la pillas. Y ese es el problema del infradiagnóstico, que es muy difícil
que todos los profesionales estén todo el rato pensando en celiaquía. Obviamente, hay muchísimas más cosas, ¿no?, que no son celiaquía. Pero sí que es importante que, bueno, pues se conozcan bien esas manifestaciones extradigestivas y cuando se van sumando, pues al final tengamos claro, ¿no?, que quizás hay que seguir investigando. De hecho, el actual protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca lo dice así: cuando la sintomatología es altamente compatible con la enfermedad celíaca, los anticuerpos negativos no descartan la enfermedad celíaca, hay que hacer más pruebas. Bueno, pues ahí habría que aplicar el protocolo, el algoritmo, tal cual lo pidiese el profesional. Lo que dice ella es que ella está atada de pies y manos, dice, ya no puedo hacer más. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Vamos a seguir escuchándola. Pues, ¿qué ocurre? Pues que todavía pensamos, ¿no?, y en la medicina convencional pensamos que el paciente celíaco es el típico con diarreas y con la barriguita hinchada, ¿verdad? Y que no gana peso. Y es que eso no es así, es que estamos viendo que en la edad adulta, sobre todo, hasta un 70, un 80% de los pacientes tienen síntomas totalmente no relacionados con digestivos, sino con patología extradigestiva. Entonces, si tú no piensas, que eso lo pongo yo mucho en las redes, si un médico no piensa en la enfermedad celíaca, no la va a diagnosticar nunca. O sea, tenemos que salir de ese círculo, de ese bucle de enfermedad celíaca, típico niño o adulto con diarrea, barriga hinchada y no gana peso o ha perdido peso. Es que no, es que estamos viendo que el 70% de los pacientes que diagnosticamos de celiaquía en la edad adulta presentan síntomas extradigestivos y uno de los más frecuentes es la ansiedad. Bueno, ahí suelta una retahíla de manifestaciones extradigestivas de todo tipo, o sea, de todos los colores. El 70% da ese dato, el 70% de los pacientes adultos diagnosticados de celiaquía, en etapa adulta, tiene manifestaciones extradigestivas. A mí luego me dicen, no, es que tú solo ves celíacos, y es como, no, es que, jolín, es que puede provocar tantas cosas. Yo soy partidaria de que si alguien tiene sospecha de que tiene celiaquía, se la descarten bien, fin de la historia. Si está bien descartada, fenomenal. No necesitamos más pacientes con celiaquía. Bueno, sí los necesitamos porque hay que encontrarlos, ¿no? Pero si alguien no tiene celiaquía, pues no tiene celiaquía y punto, y mucho mejor. Pero es importante que la sospecha sea elevada, que los profesionales piensen en enfermedad celíaca. Los pacientes pueden tener anticuerpos antitransaminasa negativos si hay poca afectación intestinal, si estamos en estadios iniciales o si hay afectación extradigestiva. Es que hasta un 30% pueden ser negativos. Entonces ahora yo me encuentro en la tesitura de qué hago con esta mujer. Tengo otra vía, ¿verdad? Mandarla interna, pero claro, que dé con un internista que también sea un poco, ¿verdad?, funcional, que tenga esa visión de medicina funcional y quiera enlazarlo un poco, pero ¿cómo le va a pedir también ese internista al digestivo que le haga una biopsia? Va a decir, estás loca. A ver, es que además tiene toda la gracia, porque ella habla pues como si estuviese hablando pues con una amiga de toda la vida y lo explica. Dice, claro, es que yo con esta sospecha pues lo puedo enviar a interna, pero tengo que dar en interna con alguien que comprenda esto. Obviamente hay muchos profesionales maravillosos que están completamente actualizados, en cuanto ven ciertas cosas dicen, pum, venga, vamos a hacer prueba. Pero a veces nos encontramos con que con que no tienen esta información y al no tener esta información, pues obviamente no piensan en la enfermedad celíaca. Pero está hablando de un 30% de anticuerpos, de personas con anticuerpos negativos en edad adulta que tienen celiaquía. Y al final, cuando hablamos de celiaquía, hablamos de un daño en el intestino, hablamos de una enfermedad autoinmune, inmunológica, y hablamos de que necesita un tratamiento que es muy estricto, que es una dieta sin gluten, 100% sin gluten, estricta y de por vida, ¿vale? Hablamos de que además, si se diagnostica más tarde, puede haber más complicaciones y puede ser más difícil, también lo explica ella, revertir ciertas cosas que ya han aparecido. Entonces, bueno, para eso está esa herramienta, ese protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Lo encontráis en internet, lo tenemos también colgado en nuestra web. Si algún profesional nos está escuchando y no lo tiene, no lo ha leído, que se lo descargue. Es un documento que incluso yo he podido entender, es decir, es bastante sencillo de comprender, es largo, es extenso, pero bueno, si estás un poco puesto en este mundo, lo puedes entender perfectamente y ahí está todo, absolutamente todo, para que ese infradiagnóstico pueda ir bajando y pueda ir reduciéndose, ¿vale?
Vamos ya, os recomiendo muchísimo, por supuesto, a la doctora Sánchez Claros, que como os decía, trabaja en un hospital, en atención primaria, pero también tiene su consulta privada y sobre todo pues ve mucha patología digestiva y mucha enfermedad celíaca porque la conoce muy bien y aparte que tiene también formación en nutrición, con lo cual una maravilla de profesional a la que le mando también un beso. Bueno, a todos os mando un beso, también a todos los que estáis en el chat. Yo voy contestando cuando puedo, lo que pasa que, claro, también tengo que estar al hilo de lo que estoy escuchando, entonces es un poco lío, pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darme la oportunidad de contar así en directo y hacer lo que puedo con estas 5 súper entrevistas, y nos vamos ya a la número 1, la más escuchada, la más reproducida, la más compartida, que además me hace mucha ilusión porque es una persona a la que admiro mucho y a la que le tengo mucho aprecio. Os voy a enseñar además, bueno, os lo enseño ahora. Venga, vamos a escuchar, os voy a presentar un poquito a la maravillosa Asun González de Guerras Intestinas. Yo creo que si estáis aquí, que si habéis venido, sobre todo si habéis venido de Instagram, a Asun la conocéis, es maravillosa, tiene su perfil en Instagram y es @guerrasintestinas, está especializada en SIBO, ella es bióloga, apasionada de la genética y además es dietista, ¿vale? Trabaja también como dietista, como asesora nutricional y acaba de publicar su primer libro, que ¿lo veis bien? Sí, lo veis bien. SIBO. Es un libro pequeñito y ella siempre lo dice, es un libro chiquitito para que entendamos de manera muy sencilla y en un ratito lo que es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Es de la editorial Luna de Abajo, buscadlo, lunadeabajo.com y lo vais a encontrar ahí, yo creo que está destacado todavía, porque es una de las novedades. SIBO, ¿te hinchas como un globo después de comer? Si os suena esto, os lo recomiendo. No solo por vosotros, que quizás ya sabéis mucho, que ya seguís a Asun y tenéis muchísima información en sus redes sociales y en su página web, guerrasintestinas.com, incluso en alguno de los programas que ha hecho, que tutoriza ella, que dirige ella, sino también para nuestro entorno, ¿vale? Para que entiendan qué es lo que nos ocurre, que no piensen que, que es una exageración, que esto del SIBO es una modernidad, que yo eso lo he escuchado, por desgracia, en más de una ocasión, ¿vale? Así que me vais a permitir mi trocito de publi, que es para Asun González de Guerras Intestinas. Hemos hecho 2 entrevistas esta temporada con ella. Una es la número 100, que también fue muy especial, con Esther Martín, @EstherZuski, en la que hablamos de empoderamiento, ¿vale? Yo sé que es una palabra que está muy manida, que todo el mundo está empoderado o que todo el mundo se quiere empoderar, pero hablábamos del empoderamiento del paciente, ¿no? De que el paciente se informe, se forme y se convierta también en algunos casos pues, en una fuente de información que pueda apoyar a otros pacientes, que pueda ayudar, que pueda derivar, ¿no? Ayudar a otros pacientes a que encuentren su camino a través de los profesionales. Y hablábamos también pues, de la importancia que tienen los profesionales que están divulgando en redes sociales. Entonces teníamos a Esther como ejemplo de paciente súper experta en varias patologías autoinmunes, y teníamos a Asun, que también es paciente pero que también es profesional. Entonces es un programa, el número 100, que os recomiendo y para mí muy, muy especial por el número 100 y porque estaban ellas. Pero además con Asun la engañé en otro momento para hacer otra entrevista. ¿Y de qué hablamos? Pues de lo que veis ahí, de SIBO, de intolerancias y de celiaquía. Asun tiene una misión en la vida, que ella lo dice en su entrevista, esperad que voy a buscarla, que la tengo por aquí, que es quitar etiquetas, ¿vale? Quitar etiquetas de colon irritable, de intestino irritable, y darle a cada uno pues, el diagnóstico que se merece. De hecho, tiene un programa específico sobre este tema. Entonces, en la entrevista con Asun, ¿de qué hablamos? Pues de qué es el colon irritable y qué no es, de la necesidad de descartar un montón de patologías antes de que te metan en ese cajón del colon irritable, de la importancia del SIBO, ¿vale? Que es uno de los temas en los que ella es experta, de la importancia del SIBO, de que se diagnostique correctamente, de que se trate correctamente y de que también se comprenda y los profesionales lo tengan también muy en cuenta. Y también nos habla de, pues de cómo la celiaquía, a veces, sobre todo en etapa adulta, puede llegar con muchas otras cosas, entre ellas el SIBO, ¿no? Y claro, el problema añadido de hacer una dieta sin gluten para mejorar, pero es que además también tratar un SIBO. Bueno, que es una maravilla, que os dejo, solo os voy a dejar con una pinceladita porque lo tenéis que escuchar.
Lo tenéis que escuchar y la tenéis que seguir. Asun es una maravilla, le mando un beso desde aquí. Se consultan. Y si tenemos en cuenta que un 70%, hasta un 70% del intestino irritable puede ser SIBO o tener SIBO, esos datos sí que están. Pues si hacemos una regla de 3, mucha gente con SIBO. De hecho, yo creo que he visto, o sea, si no tienes SIBO casi es porque no te lo has mirado. Es un poco como la permeabilidad intestinal. Es que la tenemos todos. Pero si tenemos en cuenta que tenemos una mala alimentación, o hay mucho ultraprocesado, mucha obesidad, o falta de ejercicio, falta de sueño, pues si no estamos bien al 100%, nuestro órgano, que es la microbiota, tampoco va a estar muy allá. Entonces es que es muy habitual. No diré normal, porque no es lo normal, Sí. Lo normal es no tenerlo, pero es muy habitual tener SIBO. ¿Cuáles son los principales síntomas que provoca? Pues sobre todo hinchazón, que no se consume. Bueno, es que además ella lo comunica y lo expresa de una manera que es un gustazo tremendo escucharla. Os he dejado simplemente una pincelada porque quiero que vayáis ahora mismo al episodio número 86, porque a mí me parece muy importante lo que cuenta Asun sobre ese colon irritable y ese cajón en el que hay muchísimos pacientes a los que les diagnostican colon irritable sin descartarles otras cosas. Y entre esas cosas pues está el SIBO, pero también está la enfermedad celíaca. También nos habla de microbiota, también nos habla de, bueno, pues de que seamos conscientes, sobre todo si nos diagnostican celiaquía, por ejemplo, en etapa adulta, de que puede haber otras cosas que impidan que, lo que hablábamos al principio con la doctora Puya Gamarro, que impidan que la dieta sin gluten nos haga mejorar. ¿Por qué? Porque si hay un SIBO hay que tratarlo. También nos habla Asun de intolerancias asociadas, como puede ser la lactosa, como puede ser la fructosa. Nos cuenta además, y ya os estoy desvelando aquí el programa entero, nos cuenta además que claro, que también ocurre eso, que también se encuentra con pacientes que tienen diagnosticada una intolerancia a la lactosa y ya está. Y claro, dice que eso es más un síntoma que una patología en sí, que hay que buscar el origen, Y esto me lleva, fijaros cómo es la mente, al episodio que la temporada pasada, la temporada número 3, fue el más escuchado de todos. Es decir, ahora estoy hablando de Asun, pues el año pasado a estas horas os estaba hablando de la doctora Camino Díaz. Y ella hablaba precisamente de buscar el origen, ¿no? De tener esa visión integral del paciente para no tratar un síntoma, no tratar una patología en concreto, sino ver dónde está el origen para tratar el origen, y es la manera, ¿no?, de recuperar la salud del paciente. Qué bonito me ha quedado como cierre. Bueno, os recomiendo a Asun, os recomiendo su libro SIBO en lunadeabajo.com. Y os recomiendo, pues nada, que escuchéis estas 5 entrevistas. Entiendo que son las que más interés han generado, pues por alguna razón, aunque es verdad que estaban todas muy cerca las unas de las otras, hay muy poquita diferencia de reproducciones entre unas y otras, pero bueno, se trataba de hacer un programa un poquito diferente con las entrevistas que más interés han suscitado entre las más de 8.000 personas que estáis suscritas a Onda Felicidad. Nada más, me despido con estas 5 entrevistas, me despido hasta septiembre. En septiembre arrancamos con la entrevista número 5, que sepáis que ya la tengo programada para grabarla. Va a ser seguro un día de estos de calor que me voy a tener que meter aquí en el despacho a grabar, pero no pasa nada porque va a merecer muchísimo la pena, prometido. No tenemos fecha, pero os iré avisando. Será probablemente mediados de septiembre, finales de septiembre, como casi siempre. Coincidiendo además con mi 40 cumpleaños, pues oye, pues lo vamos a hacer muy bien, muy chulo. Nada más, que muchísimas gracias por acompañarnos durante esta 4ª temporada, durante la 3ª, durante la 2ª, durante la primera, que los de la primera, los que lleváis desde el principio, ya tienen mérito, porque en la primera los entrevistados eran obviamente estupendos y maravillosos, pero la entrevistadora, pues de vez en cuando se le iba el audio, bueno, fallos que sigo cometiendo, obviamente, pero que bueno, poquito a poco se va mejorando la calidad de los episodios, así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en el chat. He podido contestar algunas cositas, no he podido verlas todas, ahora me quedaré para responder. Vamos a emitirlo también, por si alguien se ha tenido que ir o por si alguien ha entrado ahora, aparte de que va a quedar aquí
se va a subir también a todas las plataformas habituales y vamos a hacer también, como siempre, un resumen del contenido para nuestra web, felicidad.net. Os recomiendo que si queréis saber más sobre el mundo de la celiaquía, del gluten, de la sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, etcétera, etcétera, os suscribáis a nuestra web. Solo tenéis que entrar en felicidad.net, leer cualquier cosita, os va a salir un pop-up y os vamos a dar una guía de regalo por suscribiros, así que aprovechadlo. ¿Y qué más os tengo que contar? Nada, que feliz verano, que espero que disfrutéis, que descanséis, que hagáis lo que os apetezca, que estéis a tope de salud, que es lo más importante, y que nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que habéis estado aquí y a todos los que nos escucháis siempre. Hasta septiembre.